Con el auspicio de la Escuela de Formación Contable, vamos a dar inicio al video tutorial que nos permite analizar cómo se reparten las utilidades entre trabajadores utilizando el programa Excel. Hemos planteado un ejercicio para poder analizar este tema y hemos tomado de ejemplo la utilidad de $50.000 que ha recibido la empresa Machala S.A. en el periodo fiscal 2018. Para ello es importante que usted tome en cuenta la nómina de trabajadores. En este caso nosotros tenemos aquí 5 trabajadores con sus cargos, con los días que han laborado en el año 2018 y con las cargas familiares. Quien no recuerda el asunto de las cargas familiares o desconoce, pues de acuerdo a la ley en el Ecuador, las cargas familiares hacen referencia a los hijos, las esposas o los esposos que no laboren y estén a cargo del trabajador, los hijos discapacitados, entre otros detalles que menciona el Código de Trabajo en el Ecuador para este año 2019. En todo caso, vamos a resolver este ejercicio y para lo cual hemos establecido aquí en la segunda pestaña un esquema sencillo en donde podamos establecer los respectivos cálculos para la repartición de utilidades. Recordar que en Ecuador la repartición de utilidades está separada en dos partes. Primero el 10% de utilidades, que es para todos los trabajadores que están bajo relación de dependencia. Luego el 5% de repartición de utilidades, que es solo para los que tienen cargas familiares. Y al final vamos a elaborar una tabla que unifique estos porcentajes y defina como 15% de utilidades a trabajadores, tal cual como se debe reflejar en la parte final del estado de resultados integral. Entonces, comencemos a resolver este ejercicio muy interesante. El ejercicio nos establece una utilidad de $50.000, entonces vamos a ubicarla aquí para poder iniciar el proceso, ¿no? Todo parte desde el reconocimiento de la utilidad. Pongámosle el formato contabilidad para que pueda salir con los separadores de punto para miles, coma para decimales, el signo dólar. Y luego de ello vamos a repartir el 10 y el 5% de utilidades en ese orden. Y al final definir el total, ¿no? Que es el 15% que ya habíamos mencionado antes. Generemos entonces los valores. Para 10%, vemos que pone una fórmula. Puede comenzar con un igual o con un más. Luego usted selecciona la utilidad del ejercicio, le pone el asterisco, que es el signo para multiplicar, y luego sencillamente pone 0.10, que equivale al 10%, y con eso obtenemos que esta parte de las utilidades, el 10% exactamente, equivale a $5.000. Lo mismo hacemos para el 5%, ponemos un más, seleccionamos la utilidad, ponemos el asterisco, que es para multiplicar, y luego ponemos el porcentaje. 5% equivale a 0.05, ¿no? Con eso evitamos poner el signo porcentual, ¿no? Ya está en un número decimal equivalente. Le damos enter y allí podemos observar que el 5% de repartición de utilidades es 2.500.
Para la última fórmula bastaría sencillamente con sumar. Entonces ponemos un más, sumamos el 10% más el valor que nos da el 5% y damos enter. Y ahí podemos apreciar que la empresa tiene que desembolsar $7.500 para cumplir con el pago de utilidades a trabajadores. Para que se pueda apreciar mejor, démosle formato contable, ya lo habíamos visto en pasos anteriores. Usted selecciona los valores, va a general, busca contabilidad y listo. Continuemos con la primera tabla, que sería la repartición del 10% de utilidades, y para lo cual pues nos solicita aquí que definamos los nombres de los trabajadores y los días laborados, y ello lo tenemos en la información del ejercicio. Por lo tanto, es fundamental que usted conecte la información de la pestaña 2 con la pestaña 1. Lo más sencillo al momento de transferir información de una celda a otra, entre una pestaña y otra, es a través de un más o un igual. Entonces lo vamos a hacer acá. Usted se ubica en B12, y es la celda en donde debemos colocar el nombre del primer trabajador, y presiona el más. Luego se va a la pestaña ejercicio, que es donde está el nombre, y luego le da clic donde está el nombre, y luego presiona enter, y allí tenemos el nombre del primer trabajador. Como es una lista, usted sencillamente lo puede arrastrar sin problema y obtiene los nombres de todos los trabajadores en esa nómina. Para que se pueda apreciar de mejor manera, vamos a anchar un poco la columna B y que se puedan apreciar todos los nombres en una sola columna. Y lo mismo vamos a hacer con los días laborados. Usted pone un más en la celda respectiva, que es C12, nos vamos a ejercicio, le da clic en donde está los días trabajados del primer trabajador y luego le da enter. Y como usted observa, ahí hay una lista, ¿verdad? Entonces esto sí se puede arrastrar y de esa manera usted tiene toda la información. Centrémoslo para que se pueda apreciar mejor, y allí tenemos la primera parte de esta tabla, que bueno, ha sido solamente transferir información desde el ejercicio, ¿no? Vamos a lo más interesante, que sería el cálculo. Resulta ser que para la repartición del 10% de utilidades usted necesita sacar una alícuota. En términos sencillos, una alícuota es una fórmula en donde se relaciona el 10% de las utilidades con el total de días laborados por todos los trabajadores. Entonces, el 10% ya lo tiene, que es 5.000. Lo que le falta aquí es un dato, que es el total de días laborados. Entonces, por ello, nos vamos a ubicar en la celda C17 y allí vamos a usar sumatoria. Entonces, nos vamos acá, damos clic en autosuma, se selecciona automáticamente la lista de valores, usted le da enter y sabe que el total de estos días laborados por todos es de 1460. Es un total importante, lo acabamos de centrar para que se vea mejor, y va a servir de base para la fórmula. La fórmula que habíamos mencionado es de la alícuota. Entonces vamos a poner aquí alícuota. Automáticamente coge el formato de las celdas que están como títulos, y luego comencemos a generar la fórmula. Habíamos dicho que era el 10%, es decir, 5.000, dividido para el total de días laborados de todos. Entonces vamos a poner el signo slide, que es para dividir, y luego el total de días laborados, y damos enter, y resulta que la alícuota es de 3.4246 en adelante, ¿no? Entonces lo podemos observar aquí. ¿Cuál es la situación? Que este es un valor que tiene que ser aplicado para todos los trabajadores. Entonces lo que tenemos que hacer es generar la misma división para todas estas celdas. Para ahorrarnos tiempo, Excel nos enseña algunos tips interesantes, como fijar celdas. Entonces damos clic en D12
ponemos F2, que es una tecla que está visible en la parte superior del teclado. Nos ubicamos en la primera celda que dice E4, entre la E y el 4, y luego presionamos la tecla F4. Esos signos dólar que se presentan en la celda nos permite fijar esa información. Lo mismo vamos a hacer con C17. Presionamos F4, está fijado. Eso significa que estas dos celdas, la que está en azul y la que está en rojo, no se pueden mover al momento de que yo arrastre la fórmula para los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque sencillamente la alícuota debe ser la misma para todos los trabajadores. Entonces, una vez que he fijado las dos celdas, damos Enter, y ahora sí está lista la celda para arrastrarse, y observe usted allí, es el mismo total para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque no se han movido las celdas de origen. Si usted no hubiese fijado, se hubiese tomado otros valores de referencia y no saldría la misma alícuota. Nos toca definir otra columna más, que en esta tabla sería el 10% a trabajadores, se acopla automáticamente el formato de los títulos. ¿Y cómo vamos a definir esta columna? Que prácticamente es la final de esta tabla, ¿no? Porque nos va a decir equitativamente cuánto merece recibir cada trabajador por el tiempo que ha laborado en el año. Entonces, para definir este proporcional, usted pone un más, multiplica los días laborados, asterisco, con la alícuota, ¿sí? Es sencillamente una multiplicación, repito, entre los días que ha laborado en el año y la alícuota que ya calculamos. Usted le da Enter, aparece una cifra, hay que darle formato contable para que se pueda apreciar mejor, y listo. Como es una fórmula en donde conecta la celda de días con alícuota, y para la siguiente definición del cálculo va a generar lo mismo, días laborados por alícuota, días laborados por alícuota, pero cada uno de los trabajadores, entonces ahí podemos arrastrar la fórmula sin necesidad de fijar, porque para cada trabajador serán días laborables distintos y alícuota, aunque es la misma, pero ya lo tiene para cada una de sus filas. Entonces arrastramos aquí y obtenemos el valor proporcional que debe recibir cada trabajador por este porcentaje del 10% de utilidades. ¿Cómo sabemos que está bien? Bueno, es sencillo. Nosotros en esta última columna debemos generar obligatoriamente el total, que es a través de sumatoria. Entonces, al generar la autosuma, el total final tiene que ser igual al de la repartición de utilidades de 10%, que aquí en la parte superior dice que son $5.000. Si nos cuadra, significa que hemos hecho correctamente el proceso. Entonces vamos a darle Enter para verificar que es cierto. Y ahí está, listo, ¿no? Entonces hemos confirmado que esta es la forma en cómo se debe repartir el 10% de utilidades de forma justa y equitativa entre los trabajadores de la empresa. Para apreciarlo mejor, podríamos ponerle un rayado de tablas. Entonces seleccionamos acá la tabla, nos vamos a bordes, ponemos todos los bordes y ahí está, ¿no? Nos faltaron estos totales que están separados. Presionamos F4 para repetir la acción final, F4, y ahí está dentro del rayado. Ha sido un proceso sencillo. El proceso de la repartición del 5% de utilidades es similar, por lo tanto vamos a la siguiente tabla. En este caso lo que nos pide inicialmente son los nombres de los trabajadores, los días laborados, que esto ya lo tenemos en la parte superior, lo podemos pasar con un más, miren, más,
doy clic en el nombre del trabajador, pongo enter, y como es una lista y yo necesito desde el trabajador 2 hasta el trabajador 5, fácilmente se puede arrastrar la fórmula sin tener que fijar la celda. Lo mismo va a pasar con los días, ¿no? Más, me voy a días laborados, enter, y luego arrastro la celda y obtengo los valores. Le pongo un más para luego centrarlo y listo. Acá vamos a sumarlo con autosuma, se selecciona automáticamente, enter, y confirmo que el total de días laborados es 1460, como ya lo habíamos definido antes. La información que me pide en este momento la tabla es el de las cargas familiares, que ese no se utilizó para la tabla anterior. ¿De dónde lo vamos a obtener? Sencillamente los datos originales del ejercicio. Entonces vamos a poner un más, nos vamos a ir a la pestaña 1 donde están los datos del ejercicio, vamos a dar clic en la primera celda que es para el primer trabajador y sus cargas, y damos enter. Como repito, es una lista y usted necesita generar las cargas familiares de los demás trabajadores. Basta con arrastrar la celda y ya obtenemos la información, ¿no? Usted centra para que se aprecie mejor y ahí hemos definido las cargas familiares. Ahora nos toca establecer otra columna que se llama días cargas. ¿En qué consiste esta columna? Sencillamente en multiplicar los días que ha elaborado cada trabajador por las cargas que tiene. Entonces, para ello aplicamos la siguiente fórmula: más, seleccionamos los días laborados, el asterisco para multiplicar, y luego seleccionamos la celda de 22, que es donde se encuentra la información de las cargas familiares del primer trabajador, y le da enter. Entonces obtenemos ahí una cifra, la centramos, y como es la misma fórmula para todos los trabajadores, la multiplicación de los días laborados por las cargas, usted arrastra la fórmula y obtiene allí este resultado. ¿Qué más hace falta allí? Sacar un total a esta columna, que sencillamente lo hacemos con autosuma. Usted le da clic acá, se selecciona automáticamente las celdas en bloque y le da enter, y ahí tiene el total. ¿Para qué nos va a servir este total? Pues sencillamente para definir nuestra segunda alícuota del ejercicio, porque resulta ser de que esta tabla también trabaja con una alícuota, pero diferente a la que ya habíamos planteado en la tabla anterior. Entonces, ¿cómo nace esta alícuota? Con una fórmula que ya vamos a ver. La fórmula es similar a la anterior. Usted necesita ubicar el 5% de utilidades y dividirlo para el total de días cargas. Entonces la fórmula en Excel sería la siguiente: más, selecciono el 5% de repartición de utilidades y lo divido con un slide para el total de días cargas. Como en la alícuota anterior identificamos que había que fijar las celdas, lo podemos hacer de una vez porque este valor no cambia, ¿no? Entonces nos ubicamos entre la E y el 5, le damos clic y presionamos la tecla F4, y lo mismo en la otra celda, entre E y 27, y presionamos F4 y estamos listos para dar un enter. Acá vemos que la alícuota sale más bajo que 1, arrastramos y observemos que como está fijado no va a cambiar el valor. Con ello nos faltaría solo una columna más dentro de esta tabla, que sería para establecer el 5% a trabajadores. Se acopla al formato de los títulos y definamos la fórmula, que es sencilla.
usted va a multiplicar los días cargas de cada trabajador por la alícuota. Entonces comenzamos con un más, selecciona días cargas, le pone un asterisco para multiplicar y luego la alícuota. Damos enter. Para que se aprecie mejor la cifra, le damos formato contabilidad y allí lo que podemos establecer es que el primer trabajador debe recibir $639.81 por el 5% de repartición a trabajadores. Ese sería el valor más justo que le toca por recibir. De allí, para generar el total de los demás, basta con arrastrar la fórmula y probemos si en realidad está resuelto correctamente el ejercicio. Sencillamente lo vamos a comprobar con la autosuma. Al final del proceso, usted suma todos estos totales que hemos definido y si el total es igual al 5% de utilidades que hemos definido acá como 2500, entonces comprobaría que el proceso es el adecuado. Damos enter y ahí están los 2500 que habíamos definido antes como repartición del 5% de utilidades. Para esta tabla nos falta ponerle líneas, entonces lo vamos a seleccionar, nos vamos a bordes y ponemos todos los bordes, y en los valores que quedaron al final también le podemos poner todos los bordes, o como ya lo hicimos antes en el video, con F4 para repetir la última actividad realizada. Hemos terminado dos de las tres tablas que vamos a hacer ahora. Nos falta la última, que es más sencilla todavía, porque lo único que nos pide allí es establecer los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y teniendo en cuenta la información de base. Entonces vamos a comenzar a establecer con un más el nombre de los trabajadores por nómina. Eso ya lo hemos hecho. Usted arrastra sencillamente y ya tiene toda la nómina. Nos pide los días laborados como una referencia. Ponemos un más. Nos vamos a la tabla anterior que también tiene la información. Le damos enter, arrastramos, luego centramos y luego comienza a definirse los valores a pagar. Entonces comencemos con el 10%. Usted le pone un más, toma esta última columna de la primera tabla que definimos, ¿verdad? Le da enter. Le faltaría es copiar el formato. Es sencillo, usted selecciona una celda que ya tiene el formato, le da clic aquí donde dice copiar formato, luego le da clic en la celda donde usted quiere replicar el formato y ya está. Anchamos un poquito para que se aprecie mejor y luego con un más comenzamos a conectar toda esta información. Para el primer trabajador, ¿cuánto debe recibir por 10%? Está en la celda E12, damos enter y listo. Tenemos la misma información, ¿no? Luego arrastramos y ahí está el 10% para todos los trabajadores. Y para confirmar ponemos autosuma y nos da los $5.000, que es el mismo total que obtuvimos en la primera tabla. Esa autosuma es para confirmar que se están copiando o pasando los datos correctamente. El mismo proceso se va a realizar, pero ahora con la tabla del 5%. Me interesa solamente la última columna, entonces la vamos a pasar con más desde el título. Copiamos el formato como lo hicimos en antes, seleccionamos la celda que tiene el formato, en este caso D31, damos clic en copiar formato, damos clic en la celda que viene y listo. Es sencillo copiar formato y pasamos los totales con un más y el valor de la utilidad del 5% para el primer trabajador, enter,
Y como ya hemos identificado en este ejercicio, como son tablas listas, usted puede arrastrar y genera los mismos totales. Para confirmar, generamos una autosuma y nos damos cuenta que llegamos al mismo total. A la empresa, más allá de diferenciar cuánto le toca a cada trabajador por el 10 y por el 5%, le interesa también conocer cuánto en total le cancela a cada trabajador. Por eso es fundamental aperturar otra columna, la final, en donde diga 15% a trabajadores. Anchamos un poquito la columna, automáticamente se puso el formato porque hemos tipeado el nombre. ¿Y cómo generar aquí el total que recibe cada trabajador por utilidades en el año? Sencillo, sumamos los totales que ya hemos definido, solo que la suma ahora es horizontal y por cada trabajador. Comenzamos entonces con un más, seleccionamos la celda en donde se encuentra el valor del 10% para el primer trabajador, ponemos otro más y luego seleccionamos la utilidad del 5% de ese primer trabajador y damos enter. Esto significa que el primer trabajador debe recibir como utilidades en el año 2018 un total de 1.872,69. Esa es la manera correcta de definir el cálculo de utilidades. Tenemos que replicarlo para todos los trabajadores, entonces usted ya sabe, arrastra la fórmula y aquí están todos los valores que se tienen que cancelar. Para confirmar de que es correcto, usted aquí en la última celda va a generar una sumatoria. Vamos a utilizar nuevamente autosuma. ¿Y cómo nos vamos a identificar que está correcto el proceso? Porque el total final tiene que confirmarse con el 15% de utilidad de trabajadores que definimos en la parte superior de este ejercicio. Entonces vamos a darle enter y el total dice 7.500. Entonces confirmemos. Aquí está 15% de repartición de utilidad de trabajadores, 7.500. Es válido el procedimiento, se confirman todos los totales y usted ha definido de forma equitativa y justa los valores a pagar por utilidades a trabajadores. Nos faltaría mejorar el esquema. Entonces seleccionamos la tabla, le ponemos bordes, todos los bordes y también los totales, todos los bordes y listo. Aquí podemos observar el respectivo cálculo. Con ello hemos podido definir la repartición de utilidades para trabajadores, que es un derecho de todos los trabajadores cuando están bajo relación de dependencia y cuando la empresa tiene un fin de lucro. En todo caso, espero que todo este conocimiento haya sido de gran utilidad y sáquenle mucho provecho. Nos vemos en otro video tutorial más adelante con otros temas muy interesantes. Pasen bonito, muchas gracias.